¡Hey! ¿Qué tal, amantes del groove? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbass.com. Como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslabbass.com. Ahí encontraréis mis dos cursos para aprender a tocar el bajo desde todos los niveles. Podéis solicitar información sin compromiso a info@rafaslabbass.com y rafaslabbass3@gmail.com, ¿vale? El vídeo de hoy no sabía muy bien si hacerlo o no, realmente lo he estado pensando bastante tiempo, porque es una pregunta que muchos me preguntáis muy frecuentemente, casi todas las semanas hay alguien que me pregunta cuál es el bajo ideal para empezar, qué bajo me podía comprar para empezar, es la primera vez que toco y no tengo muy clara la idea de qué bajo escoger, qué tipo de madera, electrónica, pasivo, activo, un poco las dudas que todos nos surgen a la hora de empezar, ¿no? O sea, ¿cuál es el bajo ideal a la hora de empezar? Pues bien, no quería un poco responder a esta pregunta porque esto es una cosa muy de cada persona. O sea, quiero decir, no quería hacer como una verdad absoluta de este es el bajo ideal y estos no son los bajos ideales. Lo ideal para empezar cualquier instrumento, cualquier cosa, es que tengáis ganas, que tenéis voluntad, que tenéis unas ganas de estudiar, una voluntad de seguir una metodología, de no dejar pasar las semanas y ser constante en el tiempo, sobre todo ser constante en el tiempo. Entonces, eso va a ser lo más importante. Luego ya el instrumento que tengamos o no va a ser un poco, no digo indiferente, porque todo evidentemente suma, ¿vale? Pero no va a ser lo más importante. Evidentemente, si tenemos un buen instrumento, si tenemos un buen ampli, un buen sonido, nos va a ayudar enormemente a la hora de tocar, ¿ok? Pero no es para nada imprescindible a la hora de empezar. De hecho, yo empecé con un bajo Ibanez, que me costó bastante barato, pero estuve durante años tocando con ese bajo y tan a gusto. O sea, es un bajo que para mí me servía, súper cómodo, con una acción baja, que no pesara mucho. O sea, a mí me valió muchísimo. Por tanto, no es importante el bajo en sí, sino las ganas que tengamos de aprender. Muchos diréis, claro, es que tú tienes bajos buenos y tal, y por eso dices eso. No, o sea, no tiene nada que ver. Yo, como todo el mundo, empecé desde abajo, desde cero, y empecé, como os he dicho, con un bajo Ibanez y me valió perfectamente. De hecho, todavía lo tengo, todavía está en casa de mis padres y todavía cuando voy ahí lo utilizo. O sea, que no tiene nada que ver. Lo importante es que tengáis ganas de aprender, ganas de estudiar. Lo importante es tocar, tocar, tocar y estudiar, ¿ok? Por tanto, eso va a ser lo más importante. Entonces, dicho esto, que no quiero crear ningún dogma ni ninguna cosa establecida, lo que sí que os recomiendo, un bajo que, como muchas veces os he dicho, que no sea pesado. O sea, un bajo que toquéis cómodos, porque al final esto va a ser como si nos fuéramos a correr y nos pusiéramos un peso en las zapatillas. O sea, vamos a intentar estar lo más cómodos posible. Por tanto, un bajo que nos vaya a pesar mucho, al final, al rato de tocar nos va a hundir y nos va a hacer que no toquemos con fluidez, que nos cansemos, ¿ok? Por tanto, un bajo pesado nos va a ayudar enormemente. Maderas que no pesan, por ejemplo, el alder es una madera que tiene una muy buena sonoridad y no pesa, el fresno de pantano también, pero como os he dicho, cualquier madera o cualquier bajo es bueno para empezar, ¿vale? Luego, un bajo que no nos cabecee, que cuando estemos tocando de pie no se vaya el mástil hacia abajo, a eso me refiero con cabecear, que muchos me preguntáis qué es, o sea, que te lo cuelgues el bajo, ¡pam!, y se quede tal cual, no que se vaya el mástil hacia abajo, porque por muy mínimamente que vaya hacia abajo, vamos a estar luchando con el bajo, y eso no es bueno. O sea, no tenemos que luchar con el instrumento, nos tiene que ser cómodo, ¿ok? Que los trastes no estén muy arriba, o sea, que no se nos quede la mano el fa aquí, ¿ok? Que esté, como mucho, aquí, en esta posición. ¿Vale? Que hay bajos que se nos va, porque sea de escala larga o por el tipo de construcción, se nos va mucho, ¿vale? Y realmente esos bajos suelen ser los que más cabecean también, ¿ok? Luego, tener una acción baja de las cuerdas nos va a ayudar enormemente. O sea, no tener las cuerdas altas, porque al tener las cuerdas altas nos va a dificultar un montón a la hora de tocar. Cosas que a lo mejor nos cuestan sencillas, de esa forma, si tenemos las cuerdas altas, nos va a resultar muy complicado a la hora de tocar. Un bajo que no trastee, o sea, que nos suenen todas las notas igual, de principio a fin. ¿Ok? Que todas las notas tengan la misma sonoridad. Eso nos va a ayudar a escoger un buen bajo. Luego, una cosa que nos va a ayudar mucho a la hora de saber si un bajo es bueno o no, es tocarlo desenchufado, o sea, sin volumen. O sea,
Nos va a ayudar, si el bajo suena ya desenchufado, es muy probable que el bajo suene también enchufado. Luego, evidentemente, va a depender de las pastillas, de la electrónica, del circuito que lleve, ¿ok? Cuidado con la electrónica también, porque como bien sabréis, y si no, os podéis ver mi vídeo de bajos activos y bajos pasivos, ahí explico un poco la diferencia. Normalmente el bajo activo tiene más salida de volumen, ¿ok? De volumen. Pero eso, si tenemos un bajo pasivo, lo único que sí tenemos que hacer es darle más volumen al ampli. Entonces, no hay que caer en esa trampa, porque los bajos activos realmente son más piñeros de volumen en salida, ¿vale? Pero eso no nos va a decir que tengan más definición, ¿ok? Yo particularmente soy mucho de bajos activos porque realmente utilizo mucho slap, y el slap con el bajo activo es como que tiene más pegada, tiene más punch, ¿vale? Más... Si pongo el bajo en pasivo, este bajo tengo la capacidad de ponerlo en pasivo, veréis que tiene menos punch. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que el bajo sea mejor o peor, ¿vale? Luego, en cuanto a marcas, no tenía muy claro si daros marcas por la misma razón, ¿vale? Por la misma razón de quiero decir, estas marcas son buenas y estas marcas no son buenas. Cualquier bajo os va a valer para empezar. Cualquier bajo os va a valer para empezar. Evidentemente, cuanto más cómodo, mucho mejor. Pero puestos a elegir una buena marca para empezar, igual serían los Ibanez, porque ya os he dicho que son súper cómodos, no suelen pesar, realmente tienen una acción muy baja que nos va a dar un mogollón de comodidad. Realmente hay pocos bajos que sean tan cómodos como los Ibanez, ¿vale? Luego también los Sire, los V7 de Marcus Miller también están muy bien en cuanto a relación calidad-precio. Sí que es verdad que los de 5 cuerdas igual son más pesados. Bueno, esto es otra cosa que os quería decir, porque muchas preguntas, 4 cuerdas, 5 cuerdas, 6 cuerdas. Para empezar, realmente os recomiendo bajos de 4 cuerdas, que lo vais a poder hacer todo perfectamente y os va a resultar mucho más cómodo que no un bajo de 5 cuerdas o un bajo de 6. Por tanto, para empezar, mi recomendación es que empecéis con 4, pero eso no quiere decir que no podéis empezar con uno de 5, con uno de 6 o lo que os dé la gana, ¿ok? Pero mi recomendación es que empecéis con uno de 4, que os va a permitir hacer cualquier tipo de cosa, ¿ok? Pues lo que os decía, Ibanez está muy bien, los Sire están muy bien en cuanto a calidad-relación-precio, igual los de 5 son un poco pesados. Y luego ya, evidentemente, conforme vayamos avanzando, conforme vayamos tocando, luego podemos ir evolucionando, y si tenemos posibilidad de compraros un bajo más bueno, mucho mejor, ¿ok? Hay marcas que evidentemente no os van a defraudar, que van a sonar, que han grabado infinidad de discos y tienen una reputación más que comprobada y que os van a valer, como puede ser Fender, tanto Jazz Bass, Precision. Luego Music Man, lo mismo. Mayonnaise es una marca muy buena también en cuanto a sonoridad. Evidentemente Fodera, pero ya son marcas que igual se van muchísimo de precio. Y realmente, como os digo, por mucho menos dinero podemos tener un bajo que nos pueda valer, evidentemente. Por tanto, lo que os he dicho, lo importante para empezar, el mejor bajo que vais a tener para empezar, va a ser un bajo que no os pese, que no os cabecee, que no os trastee, que suenen todas las notas, que tenga una acción baja de las cuerdas y que tenga una buena sonoridad estando apagado. Eso os va a garantizar que el bajo suene, ¿ok? Luego, evidentemente, la electrónica va a ser muy, muy importante. Pero en cuanto el bajo suena apagado, eso realmente es lo que van a captar las pastillas. Por tanto, si el bajo suena bien apagado, es muy probable que suene bien enchufado. Al hilo un poco de lo del bajo, que muchos me preguntáis también cómo puedo conseguir un buen sonido de bajo, ¿ok? Esto es muy genérico en el sentido de que, evidentemente, un buen sonido de bajo limpio y tal, pues lo vais a conseguir con un buen ampli y con un buen bajo, ¿ok? Pero luego ya viene a encontrar un poco nuestro sonido. Por ejemplo, un buen sonido de bajo es, por ejemplo, Jaco Pastorius. Un buen sonido de bajo, por ejemplo, es Marcus Miller. Un buen sonido de bajo, por ejemplo, puede ser Les Claypool. Un buen sonido de bajo puede ser Billy Sheehan. Un buen sonido de bajo puede ser Cliff Barton. Un buen sonido de bajo puede ser el bajista de Muse. Un buen sonido de bajo puede ser el de Free. ¿Qué quiero decir? Ninguno de estos bajistas tiene el mismo sonido de bajo, son totalmente diferentes. Unos utilizan más efectos, otros utilizan menos efectos. Por ejemplo, Carles Benavent, otro sonido de bajo súper limpio. Guillermo Badalá, un sonido súper limpio también, muy bueno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que
el sonido bueno va a ser el que vosotros un poco defináis. Si queréis un sonido limpio, pues tenéis que ir a buscar ese bajista que tiene ese sonido e intentar un poco ver qué utiliza él, qué bajos utiliza, qué amplios utiliza, ok. Si queréis un sonido más de efectos y tal, pues lo mismo, ver un poco qué sonido utiliza ese tal bajista e intentar no copiar, pero sí un poco pillar un poco la influencia que él tiene a la hora de tocar, qué pedales está utilizando, cómo ecualiza ese ampli, cómo ecualiza ese bajo, ¿ok? Por tanto, lo del sonido también es una cosa muy particular. Toda esta serie de sonidos de bajistas que os he nombrado tienen un sonido increíble, pero entre ellos no tiene nada que ver ese sonido. Entonces nosotros también podemos buscar nuestro propio sonido o depende del estilo de música que toquemos, podemos saber un poco por dónde van los tiros, por dónde queremos que vaya nuestro sonido. Porque muchas veces a lo mejor nos gusta mucho cómo suena Cliff Burton, por ejemplo, pero nosotros tocamos funk, por tanto, no nos va a valer ese tipo de sonido. Vamos a buscar un tipo de sonido más funk. O me encanta Les Claypool cómo utiliza los efectos, pero yo toco blues. No tiene mucho sentido a lo mejor utilizar ese tipo de efectos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos claro qué tipo de sonido queremos. Ya no es el sonido que nos guste, sino qué tipo de sonido queremos para nuestra banda, para lo que queremos tocar, porque esto nos va a definir muchas veces nuestra forma de tocar. No es lo mismo tocar con distorsión que tocar sin distorsión, no es lo mismo tocar con efectos que sin efectos, no es lo mismo tocar un bajo fretless que tocar un bajo normal. Esto nos va a definir nuestra forma de tocar, ¿ok? Pero si estáis empezando, lo más importante es que estas cosas las apartéis un poco de lado, sino simplemente dedicaros a estudiar, a tocar, a tocar, a tocar, y toda esta serie de dudas que a lo mejor tenéis, con el tiempo lo vais despejando, con el tiempo vais adquiriendo conocimientos, con el tiempo vais adquiriendo un poco lo que sois vosotros. Por tanto, tampoco os martiricéis ahora a la hora de empezar, de me gustaría tener este sonido, porque todavía no lo sabes. Con el tiempo lo vas a saber. Si estudias, si practicas, si vas tocando mucho con grupos, es muy importante tocar con gente, muy muy importante, no quedaros en casa, sino tocar con grupos, componer, atreveros, ¿ok? Atreveros a componer, aunque sea lo más básico del mundo, o sea... Eso nos vale. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de provecho, espero que os haya gustado, espero haberos aclarado ciertas dudas dentro de lo posible, no sé si os he liado más de lo que estabais o no, pero es un poco yo mis consejos, sin llegar a ser ningún dogma, sin llegar a ser ninguna verdad absoluta. Como siempre os digo, vosotros tenéis que seguir vuestro propio camino y sobre todo seguir vuestra propia intuición a la hora de tocar. Lo importante para aprender es tocar mucho y estudiar mucho y sobre todo ser constantes en el día a día. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos, abrazos gruberos, mucho power, ¡chao!